Gracias por continuar con nosotros. El tema de las reformas o del paquete de reformas que impulsa el gobierno, el presidente Luis Abinader, genera opiniones a favor y en contra. Todo el mundo sabe de que el Partido Revolucionario Moderno tiene la gran mayoría en el Congreso para aprobar lo que quiera, porque goza con más de las 2/3 partes, que es incluso la matrícula que se necesita para reformar hasta la Constitución de la República. Sin embargo, el presidente ha sido claro, ha dicho que no va a imponer esa mayoría buscando el consenso. Pero hay una frase de un viejo político reformista que era presidente de la Cámara del Senado de la República, que decía que a la oposición se escucha, se aplaude y se aplasta cuando se tiene la mayoría en el Congreso Nacional. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sostuvo su reunión donde pasó balance a la situación general del país, pero especialmente se centró en todo lo que tiene que ver con las reformas, especialmente la reforma a la Constitución de la República. Veamos cuál es la posición oficial del PLD ante el proyecto de reforma. Denuncia que además de lo señalado, la propuesta de reforma constitucional presentada, como por cierto la gran mayoría de las acciones gubernamentales, se plantea de forma improvisada y desorganizada, como evidencia la carta pública de la Procuradora General de la República, en la que reveló que no había sido consultada en torno a la reforma del sector que ella preside. Señala, al hilo de lo anterior, que la propuesta de Marra se plantea en términos populistas y propagandísticos en torno a la imagen del presidente de la República y no responde a un ánimo sincero de atender con rigor jurídico y político los más acuciantes problemas institucionales, entre los que destacamos la descomunal incremento inédito en la historia del país del gasto en publicidad gubernamental, siempre para enaltecer con un afán enfermizo la persona del presidente de la República, así como la aprobación de decenas de leyes importantes, muchas de las cuales tienden a operativizar los contenidos constitucionales y que, en virtud de las actuales mayorías políticas en manos del primer mandatario de la nación, deberían ser atendidas, y ello sin dilaciones ni contratiempos. Subraya que la actual propuesta de reforma constitucional se realiza en el marco de una estrategia propagandística, como la señalada en el párrafo anterior, y peor aún, con el propósito de denostar no solo a la oposición política, sino a todos aquellos que critiquen o se opongan a la misma. Advierte el riesgo que, a pesar de las rimbombantes declaraciones que en el marco de la señalada estrategia acompañan a la propuesta, supone la apertura del actual proceso de reforma constitucional en relación con el cual nadie puede tener certeza de cómo va a terminar y, por el contrario, sí, muchas preocupaciones. Responsabiliza al presidente de la República, ideólogo de esta iniciativa y dueño de la mayoría en la Asamblea Revisora, por los desvaríos y problemas que puedan resultar al final del proceso de reforma, que además precisa que, además de riesgosa, la propuesta de reforma presentada no es prioritaria para la sociedad dominicana. Subraya, en abono a todo lo dicho, que al finalizar el contenido de la propuesta se puede apreciar que ella es, en todo caso, intrascendente y en tal sentido innecesaria, en virtud
de que la mayoría de los contenidos que ahora se plantean como una especie de salvamento de la nación dominicana ya han sido atendidos y se encuentran consignados en nuestra Carta Magna. Bueno, ahí está la posición del Partido de la Liberación Dominicana, una posición realmente clara. Ya ahí no hay duda sobre la posición que llevarán los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, aunque son minoría, al Congreso Nacional, y la posición que mantendrán sus dirigentes a nivel nacional. Dice que la reforma no es una prioridad y que las cosas, la mayoría que se plantean, ya están consagradas en la propia Constitución de la República. Pero como le decía, la mayoría de los legisladores, estamos hablando que el PRM y sus aliados tienen más de 140 diputados, y en el Senado de la República tienen más de 27 senadores. Entonces, ante una situación como esa, realmente yo estoy convencido que aunque se busque el consenso, se impondrá la mayoría. Veamos lo que piensan los legisladores del PRM. Buenas tardes. Esta semana que se inicia será crucial para el avance de los trabajos para la modificación de la Constitución de la República, y se da como un hecho que aunque la oposición no quiera la reforma, esta va y va con fuerza. El interés del presidente, lo que ha demostrado, es que le gusta el consenso. Hoy quedó conformada la comisión de diputados que estudia la propuesta de reforma constitucional. El diputado PRMista Ramón Bueno dijo que prefieren arribar a un consenso, pero que será hasta donde la oposición lo permita. Nosotros estamos en la mejor disposición de consensuar con ellos, pero ver hasta dónde ellos llegan, porque es que ellos parece que no tienen ruta. No tienen ruta, y a veces el que no tiene ruta no sabe dónde se va a parar. Nosotros estaríamos dispuestos a eso. De lo contrario, nosotros tenemos, gracias al pueblo, al soberano, una mayoría convincente para aprobarle las cosas necesarias que vayan a beneficiar a la sociedad dominicana. Mientras que Omar Fernández, senador de la Fuerza del Pueblo, expresó que el proyecto de reforma a la Constitución tiene muchas contradicciones que hay que analizar con profundidad y que las imposiciones no siempre son buenas. Mi exhortación al amigo diputado y a los demás legisladores del oficialismo es que siempre intenten primero consensuar con todas las partes, pero que escuchen al pueblo dominicano, porque las imposiciones, a pesar de que se tiene mayoría, no siempre son sanas. Que aprendan a entender lo que verdaderamente quiere el pueblo dominicano en este momento. Por su lado, el senador Antonio Marte entiende que la reforma debe ser de otra manera. Una reforma, yo propongo que los senadores, que aquí solamente cita una cámara con 67 congresistas, que a los partidos políticos que reciben durante los 4 años sin hacer política y sin hacer nada, una cantidad de dinero, que se le quite, que 6 meses antes se nos iguale a todos los partidos, 6 meses antes. Pero además yo propongo que los síndicos vayan por 2 periodos y para su casa. Regidores también, presidentes también y congresistas también. Los legisladores hablaron previo al inicio de un encuentro de socialización entre congresistas de Nueva York y la República Dominicana. Sin embargo, se dice que la propuesta de reforma constitucional tiene muchas contradicciones, con lo que tiene que ver con la designación del Procurador de la República y sobre la disminución de los diputados cuando se pretende aumentar los diputados nacionales y quitarle la representación al pueblo dominicano. Bueno, me parece bien la propuesta de Antonio Marte. Él dice, bueno, que se reduzca, que haya un Congreso unicameral y que solamente se le permitan 2 periodos, como al presidente, a los legisladores 2 periodos y nunca jamás, y a los alcaldes. Pero, por ejemplo,
hay un tema que me gustaría conocer el dato y lo vamos a mandar a buscar. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, un legislador es congresista por un periodo, 4 años, y lo pensionan para el resto de sus días como servidor público. Yo me paso 30 años trabajando en el gobierno, en el Estado, sirviendo al Estado, y de una pensión me quieren bajar, solamente darme el 80%. Cuando viene a ver, se arma una cosa política, te parten el cocote y ni siquiera te quieren atender. Esas son de las cosas que hay que ver si se quiere reducir, como bien dice Antonio Marte, que a veces dice, no, porque Antonio no tiene formación académica. Él está diciendo, por ejemplo, con el PRM lo apoyaron 23 partidos, que fueron los 20 y pico partidos que apoyaron a Lionel, que fueron los mismos partidos que apoyaron a Danilo. Esa gente tiene un modo vivendi de esas siglas. ¿Por qué no lo eliminan a todo el mundo y ya, y no hay que darle dinero a nadie? O la eliminación del subsidio a los partidos. ¿Cuánto se gastaron en el subsidio de los partidos políticos? Si es verdad que queremos hacer cosas. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Yo soy de lo que entiendo que le aplicarán la ley de Nano Uribe, el expresidente del Senado reformista de San Cristóbal. Escucharán a la oposición, le harán su aplauso y lo aplastarán. Pero mientras los políticos están ese dimidirete, que la reforma constitucional, que para aquí, que para allí, yo, usted y usted están sufriendo los estragos de los apagones. Lo peor es que de seguro que cuando hoy le llegó la factura, le llegó igual o más alta que el mes pasado, cuando había menos apagones. La pregunta es, ¿están cobrando por apagones o por servicio eléctrico? Y lo peor es que muchas de esas cosas no se sabe cuándo se resolverán, no tienen fecha. Vamos a escuchar a la gente común porque más adelante le tendremos 2 expertos que analizan el problema. Vamos a ver qué dice la gente de los apagones. Los dueños de colmados dicen que los apagones representan pérdidas preocupantes para los negocios, donde los embutidos, lácteos y jugos resultan más afectados por la falta de refrigerio. Aquí nunca se ha ido así varios días, se va cuando están haciendo un mantenimiento, se va por un par de horas, pero varios días no se ha ido. ¿No se le daña nada cuando se va por un par de horas? Claro, los helados se dañan todos. Sí, porque si se van a dañar, no compran mucho, antes que botarle después. Sí, lo necesario nomás. Para evitar que se dañen y minimicen las pérdidas económicas, han optado por reducir la compra de mercancías que requieren electricidad. Perder la mercancía, están perdiendo la mercancía, lo que se compra para venderlo se daña, usted va y compra y usted no se lleva una cosa que usted le sienta mal olor. Eso es una pérdida, como dice, ya no es 24 horas. Ya estamos volviendo al tiempo de antes. No, se daña toda la cosa, todo se daña. Y se daña los embutidos, la carne, todo. Inversores. ¿Y si en caso de que eso suceda, no sé qué harían con toda esa mercancía para no tener tantas pérdidas? No, comprar menos. Comprar menos, sí. Díganos si mismo, nosotros haríamos No, haría comprar menos mercancía, menos que no se dañe. La crisis eléctrica, que ha demostrado signos de prolongarse, ha obligado a estos pequeños empresarios a cambiar sus estrategias, prefiriendo no tener mucho inventario por el riesgo de perderlo todo. El calor exacerbado por la falta de electricidad agrava aún más la situación, acelerando la descomposición de los productos perecederos. Y lo peor es que, como le decía, no hay solución. Gracias. Hay que reconocer la valentía de Celso Marrancini, quien puso el tema sobre el tapete y dejó claro, mire, esto no hay forma de que se resuelva por el momento, e incluso reveló que está haciendo la advertencia porque si se produce un colapso total del sistema, nadie alegue de que no se había hecho. Y esos apagones no solamente se sienten en la capital,
en barrios pobres, eso va de la clase media hasta en el interior. Veamos más. Los apagones son la principal queja de los residentes en el kilómetro 18 de la carretera Sánchez. Explican que el tema de la delincuencia no es su mayor preocupación, aunque reconocen la ocurrencia de hechos delictivos menores. Por aquí hay su par de loquitos, pero eso no está de que están por aquí, ¿no? No, en cuanto a eso todavía estamos tranquilos aquí. Algunos difieren con sus vecinos sobre el control de los hechos delincuenciales y creen que el problema es algo preocupante. No, la delincuencia está donde quiera. La delincuencia está donde quiera. Y en estos campos más, los delincuentes de la ciudad salen huyendo de la capital para los campos. Según las estadísticas, el gobierno dominicano continúa exhibiendo cifras cada vez más bajas respecto a los niveles de delincuencia, situando la criminalidad en un 9.93 por cada 100.000 habitantes. Bueno, ahí está ese hombre diciendo que es verdad, los que somos del campo no sufríamos el tema de la delincuencia, la criminalidad, pero los delincuentes después que azotan en las grandes ciudades se van para los campos de nosotros. A veces tú lo ves hasta bebiendo y privando en rico, gastando dinero ahí del que robaron en las grandes ciudades. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos hablando con dos expertos del área energética que nos analizan cuál es el problema y qué va a pasar. Ya regresamos.